13 de agosto de 1961, hace 60 años, se empezó a construir el Muro de Berlín, que fue el símbolo de lo que se llamó la Cortina de Hierro, impuesta por la Unión Soviética y los países satélites bajo su dominio, que separaron a Europa Oriental y a Europa Occidental, que fue un símbolo que utilizó el capitalismo para denostar las ideas socialistas, porque lamentablemente esa parodia de socialismo que existía en Alemania Oriental fue la que le dio todos los argumentos al imperialismo dominante. ¿Qué había pasado en estos 16 años entre que terminó la guerra y se levantó el muro de Berlín? ¿Acaso Alemania era un país unido? ¿Era un país único? No. Cuando los nazis se rindieron frente a las tropas aliadas, Inglaterra, Francia, Estados Unidos y la Unión Soviética, ellos habían configurado cómo sería el mundo de posguerra. Entonces resolvieron en las conferencias de Yalta y Potsdam, los triunfadores de la guerra resolvieron cómo se repartiría en el mundo. A la Unión Soviética quedaría bajo control de todo lo que es el este de Europa, particularmente Polonia, Bulgaria, Rumania, Checoslovaquia. Y Europa Occidental, la Europa más desarrollada, más industrial, la Europa imperialista, ese va a quedar como estaba. Inclusive Stalin, por las concesiones, se comprometía a que los partidos comunistas de Occidente no hicieran revoluciones, que es lo que había surgido después de la Primera Guerra Mundial. Después de esa carnicería, surgieron revoluciones, algunas triunfantes, como la que dirigieron los bolcheviques en Rusia. Y el peligro que la Segunda Guerra Mundial termina de la misma manera. Y esa es la necesidad, entonces, de la división. Cada uno controlaba en un sector. ¿Cómo hacer con Alemania? ¿Cómo hacer con Alemania, donde una burguesía se había levantado 2 veces en el siglo en armas para dominar Europa? Ese era un peligro, pero el peligro principal que tenían los aliados, tanto los imperialistas como la burocracia stalinista que dirigía la Unión Soviética, era que ese proletariado enorme alemán, proletariado muy combativo, muy organizado, muy culto, volviese a intentar un proceso revolucionario. Y eso es lo que había que evitar. ¿Cómo se hizo? Dividiendo al país en 4 zonas. Zonas que se distribuyeron entre Inglaterra, Estados Unidos, Francia, del lado occidental, y del lado oriental, la Unión Soviética. Regiones ocupadas militarmente por cada uno de estos ejércitos. Control absoluto, administrativo, económico, cultural, político y desmembramiento de Alemania. Esto no te lo cuentan ni en los medios ni en la escuela. Las tensiones entre el bloque soviético y el bloque liderado por Estados Unidos se fueron asentando y comenzó lo que se llamó la Guerra Fría. Es en ese momento que Estados Unidos cambia de política y en vez de cobrarle la indemnización, reparaciones de guerra, le da a Alemania créditos con el llamado Plan Marshall para recuperación no solo de Alemania sino de toda Europa Occidental. Frente a esta situación, los 3 bloques dominados por el imperialismo, Francia, Inglaterra y Estados Unidos, se unifican y conforman un nuevo país que se va a llamar Alemania Federal. Esto estamos hablando mayo de 1949. En octubre, la Unión Soviética responde y funda la llamada República Democrática Alemana. Al poco tiempo se levantan fronteras entre estas 2 repúblicas que dividen al país. Berlín no estaba dividido, la gente podía transcurrir de un lado al otro. La tensión va aumentando y la crisis en Alemania Oriental se profundiza. En el año 52 va a suceder un hecho poco contado en la historia de esta división que tuvo Alemania. La rebelión popular de 1953.
Stalin había impuesto en Alemania y en todo el este europeo el régimen social, o sea, la expropiación de la burguesía y la planificación económica, que había sido producto del triunfo de los bolcheviques en 1917, con un nuevo régimen social, un Estado obrero. Ese Estado obrero había degenerado. ¿En qué sentido? Que el poder político lo tenía una casta burocrática privilegiada comandada por Stalin, que había abandonado la revolución internacional y que imponía cero democracia dentro del país. Este régimen social fue el que impuso, años después de la guerra, sobre todo el este europeo. O sea, cambió de sistema capitalista a un sistema falsamente llamado socialista, pero de expropiación de los capitalistas y de planificación económica. Y Alemania Oriental también. Pero no fueron producto de revoluciones, sino fueron en frío y hechos desde arriba por el Ejército Rojo. En 1953, las condiciones sociales y económicas de Alemania Oriental se estaban deteriorando. Hacía unos meses había muerto Stalin y la situación económica no progresaba. Y a la burocracia gobernante se le ocurrió aplicar, te imponían que tenías que aumentar 10% la producción sin tocar el salario, así como lo escuchás. Aumentar 10% la producción y mantenías el mismo salario. Se habían desatado los precios de los víveres y de los productos de consumo básico, y esto provocó una bronca infernal. Entonces, primero salieron los trabajadores de la construcción de Berlín Este, y después se plegaron a las pocas horas. Los trabajadores metalúrgicos marcharon sobre el gobierno, y el reclamo era, obviamente, abajo el 10% de aumento del trabajo, abajo la carestía de la vida, y también cuestionamiento político. Fuera los dirigentes incapaces, abajo el gobierno, por un gobierno metalúrgico. Y se coordinaron, y extendieron la huelga, y se extendió toda Alemania Oriental, y surgieron comités en las fábricas, y se coordinaron entre ellos, y era un proceso insurreccional que comenzaba ahí. Era la primera revolución política en un Estado que había expropiado a la burguesía. O sea, era contra la casta dominante. Obviamente, derecho a la libertad era uno de los reclamos. Y el otro reclamo, por la reunificación de Alemania. Los obreros de Berlín del Este, en su levantamiento contra la burocracia, levantaban la necesidad de reunificarse con sus hermanos de Occidente. Sin embargo, este levantamiento, al no tener el apoyo efectivo, coordinado, de los obreros de Alemania, de Berlín, y en esos momentos, en esa huelga insurreccional del 53, los trabajadores no tenían una organización revolucionaria que les planteara claramente las banderas de la revolución política. De abajo el gobierno, pero también solo una Alemania unida podía ser bajo las banderas obreras y socialistas. Solo la Alemania obrera y socialista era un progreso y un avance. No lo tuvieron ni en el 53 ni en el 89, cuando se decidieron a tirar abajo el muro de Berlín. En 1961, la cantidad de gente que se iba de Alemania Oriental era muy importante, y entonces no alcanzaban las barreras tradicionales, los pasos fronterizos, y el régimen stalinista aplicó una medida brutal. En la mañana del 13 de agosto del 1961 empezó a levantar un muro y dividiendo a Berlín en dos. De un lado quedaron familias, del otro otros, una misma calle quedaba dividida. Bueno, se levantó el muro infame que mucha gente quiso saltarlo, quiso escapar, quiso irse, y fueron en muchos casos detenidos, y varios centenares murieron en el intento. Duró casi 30 años. Fue un muro infame. Y cayó. El 9 de noviembre de 1989, las masas del este de Alemania estaban hartas de la represión, de las condiciones de vida, del estalinismo, y fueron
y lograron derribar el muro y romper esa frontera absolutamente antinatural. Pero no se contentaron con tirar el muro. Fueron sobre los agentes de esa policía secreta que los persiguió durante años, la tristemente célebre Stasi, la policía secreta del régimen stalinista. Invadieron sus oficinas, lincharon a algunos de ellos. Era un proceso vertiginoso de las masas. Estaba planteado un proceso de retomada revolución política, o sea, barrer con la burocracia estalinista, con el gobierno estalinista, e imponer una salida obrera a la crisis y a la reunificación de Alemania. Sin embargo, al no tener ni un partido revolucionario, ni una política clara con respecto a esto, la unidad de Alemania se terminó dando un año después, hegemonizada por la República Federal Alemana, que de hecho fue una absorción que hizo, una anexión de lo que era en ese momento la República Democrática Alemana, o sea, de Alemania Oriental.